Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6. Estamos en esta conclusión del versículo 16 con una pregunta o dos preguntas y una afirmación muy contundente y muy sorprendente. Así que, claro, antes de llegar a esa conclusión, lo que debemos de hacer es hacer un poco de recorrido, por eso hemos hecho esta lectura desde el versículo 6, porque si recordáis, Pablo, el apóstol, está hablando en la manera en cómo él llegó a Corinto y presentó el Evangelio no con sabiduría de hombre, ha sido tratado en el capítulo 1 y parte del capítulo 2, sino que vino a ellos ¿con qué? Con mucho temor y temblor, porque con algo cierto y seguro, un mensaje, y este era Cristo crucificado. Así que toda la existencia, toda la formación y la esperanza de la Iglesia en Corinto, como para nosotros, es en este fundamento, no en la habilidad o capacidad de los hombres, sino en el poder de Dios y su misericordia, llevando este mensaje: Cristo ha venido al mundo a salvar a los pecadores, y eso lo hizo por medio de la cruz. No hay otro remedio, no hay otro camino. Claro, ¿cómo hemos podido llegar a esa conclusión y a esa sabiduría? ¿Cómo podíamos saber de toda esta situación? Y Pablo nos dice a través del Espíritu que obró y nos reveló todas las cosas. Los hombres naturales, el hombre, el mundo, no puede llegar a estas conclusiones porque es necesario que sean reveladas y traídas por el Espíritu. Así que no es la estrategia, no es la sabiduría humana lo que nos puede llevar a los pies de Cristo, sino que es el poder de Jesús, el poder del Espíritu y de nuestro Dios. Pero en todo este desarrollo que ha estado diciendo: no os creáis sabios, ni os creáis más hábiles que el resto del mundo, no tenéis capacidades vosotros, no tenéis ni siquiera capacidad para poder discernir de muchas cosas, todo está en la obra del Espíritu, nos termina con esta idea. ¿Quiénes somos nosotros para escudriñar la mente del Señor? ¿Quiénes somos nosotros para poder instruirle o traerle información? Aún así, fijaros lo que nos dice y nos lo deja ahí como suelto, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Bueno, vamos a centrarnos en esto, en esa conclusión que Pablo quiere dejar en la mente de los corintios y que, por tanto, es también esencial para ti y para mí en esta mañana. Las preguntas que aquí nos hace. Claro, lo primero que tenemos que ver antes de buscar la respuesta es que te hacen las preguntas, porque es muy posible que algunos de vosotros no tengáis este tipo de cuestiones, que vuestras preguntas se dirijan en otra dirección. Quizá tu inquietud no esté ¿qué es lo que Dios dice? ¿Por qué Dios hace estas cosas? Y tu inquietud está en qué es lo que ha dicho en las últimas noticias de la televisión. ¿Cómo está la situación política? Estamos en un tiempo bastante confuso de la política en nuestro país y en el mundo. Y quizá eso es lo que a ti te perturba y lo que te estás preguntando. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo van a actuar estos gobiernos? ¿Qué va a hacer este presidente de tal país o de este otro? A lo mejor incluso no eres tan profundo en estas noticias y lo que te preocupa es la economía. Y que eres de los que compra el periódico El Economista o que te informas de los detalles de cómo va la bolsa por tus ahorros o cómo está la situación de los bancos o de las hipotecas, etcétera, etcétera, porque te preocupa realmente estas cuestiones. A lo mejor es un poco diferente y lo que te preocupa realmente es cómo está el Madrid o cómo va el Barcelona y cómo está la Liga en España, otros asuntos de deporte. Así que a lo mejor no te estás preguntando cosas esenciales y existenciales si estás en otro nivel. Claro, entonces lo que yo voy a decir aquí en esta mañana no te va a interesar. Pero sí estoy cierto que estas son las preguntas más cruciales que podamos hacernos y que es la respuesta más esencial que debemos de buscar. Seas creyente o no seas creyente en esta hora. ¿No habéis escuchado muchas veces que la gente dice ¿por qué hace Dios estas cosas? ¿Por qué Dios actúa de esta manera? Ante un acontecimiento como una crisis o una guerra, un conflicto, un terremoto, ante las tantas injusticias que podemos ver y la maldad de los hombres, ¿por qué Dios no hace otra cosa distinta? ¿Por qué no actúa de una forma concreta? O nos atrevemos incluso, como nos dice aquí en una segunda parte, a instruir a Dios. ¿Por qué no Dios habría hecho esto de esta manera, de esta forma? ¿Por qué Dios no cambia y hace esto? Seguramente si Dios
Y constantemente podemos escuchar alrededor del mundo que la gente se acerca diciendo, ¿por qué Dios? ¿Y qué Dios está haciendo? ¿Y no podría hacerlo de otra mejor manera alrededor nuestro? ¿Por qué permite todo esto Dios, pudiendo hacer según nuestro entendimiento de otra forma? Así que es una cuestión que no solamente está en el mundo, sino que también nos afecta a nosotros. Y aun cuando tenemos las Escrituras, a lo mejor en algún momento estamos tentados en decir, ¿podría haber hecho Dios las cosas como de manera distinta a las que la ha hecho? Podríamos entrar en la mente de Dios y poder leer por qué permitió la situación de Noé en el mundo. ¿Por qué permitió que hubiera un diluvio universal que arrasara la existencia humana, exceptuando unos pocos en un arca? ¿Qué razones tenía Dios para llevar o mover esto de esta manera? ¿No habría quizá Dios poder buscar otro remedio? Y no solamente eso, toda la historia que hemos estado contando a los niños acerca del desierto y un pueblo de Israel, ¿podría Dios haber hecho un plan de manera distinta que alcanzara de forma diferente a como lo podemos ver en las Escrituras? Así que nos atrevemos a sugerir que quizá Dios podría haber hecho las cosas de manera distinta. ¿Podría haber salvado? ¿Puede salvar? Y salvar no solamente a Noé y al pueblo de Israel de esa manera, podría haberlo hecho de otra manera. ¿Y por qué a nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué la cruz? ¿Por qué algo tan sangriento? ¿No hubiera sido más fácil que el Señor hubiera mostrado milagros poderosos que nos dejaran absortos a todos y entonces no podríamos venir sino a rendirnos a los pies de Jesús? ¿No habéis escuchado esto en muchos de los llamados cristianos y de la gente de la calle que nos está diciendo, si Dios hiciera esto, entonces yo creería? Y entonces nos atrevemos a decir que lo que Dios está haciendo no es lo adecuado, pero que si hiciera de otra manera, entonces sí sería lo adecuado para mí. Y la sociedad, incluso nosotros, nos quedamos quizá en algún momento con una duda, seguramente, que esta persona que está tan mal en la cama y está falleciendo, se levantara y empezara a volar, el mundo creería. Así que nosotros nos atrevemos a sugerir en la mente de Dios. Esto no es nuevo. Lo que estamos diciendo nosotros y que podemos ver a nuestro alrededor no es algo que esté ocurriendo ahora, se ha hecho a lo largo de la historia. Y si leéis, por ejemplo, esta cita del versículo 16 que tenéis aquí, es una cita de Isaías 40. Es decir, que en el tiempo del profeta Isaías y después también del profeta Jeremías, en el capítulo 23, se nos hace de una manera parecida. De acercarse uno a Dios y decir, ¿cómo hace Dios estas cosas? ¿No podría hacerlas de manera distinta? Es algo que incluso ya se hacía en aquel patriarca que era Job. Y encontráis en los últimos capítulos del libro de Job cómo hay preguntas. Job podría haber empezado, como lo hace él, a hacer preguntas, ¿por qué esto y por qué aquello otro? Y Dios tiene que responder y decir, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para hacerme estas preguntas? ¿Quién eres tú para dudar? ¿Por qué te preguntas? ¿Acaso tú podrías haber hecho esto de otra manera o mejor forma? Hasta el punto de que Job, avergonzado, tiene que agachar la cabeza y arrepentirse en polvo y de ceniza por lo que estaba pensando o diciendo. Pero esto no es nuevo. Así que si te está ocurriendo a ti en esta mañana y estás preguntándote por qué Dios ha hecho esto y hace estas cosas o las permite de esta forma, o incluso que estés pensando, diciendo, ¿podría haber hecho Dios esto de mejor forma según mi parecer? Bueno, no te estás inventando nada porque viene a lo largo de la historia. Cuanto más cuando nos tengamos que preguntar acerca de Jesucristo. Y vamos leyendo de los evangelios y nos vamos sorprendiendo de cosas que Jesucristo dice y hace. Y podríamos haber dicho, pues a lo mejor lo podría haber hecho de manera distinta. Innumerables preguntas que nos hacemos a lo largo del texto bíblico y en particular acerca de Cristo y de la cruz. O acerca de ti mismo o de tus propias situaciones. ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué Dios me permite que yo tenga que venir aquí? ¿Por qué yo he tenido que conocer el Evangelio o no conocer el Evangelio de esta forma? ¿Por qué tengo que estar yo en este lugar, en esta mañana? ¿Por qué me pasan a mí las cosas que me pasan? ¿Por qué tengo que sufrir o por qué tengo que experimentar lo que estoy experimentando? ¿No podría haber hecho Dios algún cambio en mi vida y transformarlo de manera distinta? Etcétera, etcétera. Así que le preguntamos y además nos atrevemos a sugerirle. Claro, la Escritura nos dice de manera muy clara, esta misma pregunta también se la estaba haciendo Pablo a los romanos en el capítulo 11, pero yo quisiera que fuerais a Romanos en el capítulo 9. Antes de que se nos manifiesten esas preguntas que la gente se hace
en el capítulo 11, versículo 33. Fijaros en el 9, porque nos da la respuesta, no tendríamos que llegar a esa otra parte. En el capítulo 9, versículo 16, dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y nos dice más adelante el 21, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Quién eres tú para altercar con Dios? Etcétera, etcétera. Esta es la cuestión, que cuando nosotros nos acercamos a Dios, tú ni puedes, fíjate bien lo que estoy diciendo, tú ni puedes ni debes altercar con Dios. No puedes discutir con Dios. No puedes argumentar con tu hacedor. No podemos llegar y decirle: Dios, ¿por qué haces estas cosas? ¿Quiénes somos nosotros si somos simplemente vasos de barro en las manos del alfarero? Ni somos nosotros para sugerir que Dios podría haber hecho de otra manera. ¿Estábamos nosotros en el principio de la creación? ¿Eres tú alguna capacidad para decidir en cómo son las cosas? Así que aun cuando tú no entiendas, aun cuando hay muchas cosas que no puedes llegar a comprender, como le ocurre al ser humano en nuestra propia generación, ¿quiénes somos nosotros y qué capacidad tenemos para acercarnos delante de Dios con estas preguntas? Aún así, Pablo, respondiendo a los corintios, dice: si la gente se pregunta estas cosas, yo tengo una respuesta concreta, pero no llegaremos a ella todavía. En medio de toda esta cuestión y todos estos asuntos, el hombre intentando alcanzar, comprender y sugerirle a Dios de ciertas cosas, en medio de todo esto nos ha dicho Pablo que viene el Espíritu. Y cuando viene el Espíritu lo cambia todo. Porque el ser humano estaba buscando una respuesta a su inquietud, a sus preguntas o problemas existenciales y del universo y del mundo y de la existencia, etcétera, a los cuales no podían llegar y nunca, si tú estás en ese caso, te va a ocurrir, nunca vais a llegar a una respuesta concreta. En medio de todo eso viene el Espíritu. No solamente lo que era en la iglesia de Corinto, sino que también venía en el pasado, en el Antiguo Testamento, viene el Espíritu y revela las cosas. Y entonces nos muestra algo que estaba escondido y estaba velado y que no llegábamos a comprender. Es el poder del Espíritu a través de la palabra, a través de los profetas, etcétera. ¿Por qué? Porque el Espíritu estaba, nos dice también Pablo, delante de Dios, conocía los misterios de Dios, el Espíritu de Dios conocía lo que Dios quería y cómo hacía y por qué hacía todas las cosas, y en lo que ha querido ha venido y nos lo ha revelado. Entrando, versículo 10, que tenéis ahí, entrando en lo profundo de Dios, nos dice, nos muestra lo que no era posible de conocer. Versículo 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. No lo alcanzábamos, no lo podías ver. Vete a la biblioteca e indaga, entra en Internet e investiga, pregúntale a los más sabios de la tierra, o espera los más grandes prodigios que pueda haber. No es el poder de los milagros y de las señales o prodigios, ni es de la sabiduría humana. Si hubiera sido por sabiduría humana, dice Pablo, no habrían crucificado a nuestro Señor Jesucristo. Había una necedad, una neblina, un conocimiento velado por el cual no podían alcanzar, pero Dios en su misericordia ha permitido que el Espíritu venga y nos revele la voluntad de Dios. Y de pronto podemos ver qué es lo que se nos ha concedido. El cómo nosotros podemos alcanzar la salvación y el perdón de pecados, que no es por la experiencia, que no son por las señales, que no son por las sabidurías humanas, que no está afuera, que no está en el mundo, que no está en la naturaleza, que no está en las estrellas, sino que está en lo revelado por el Espíritu, nos lo está diciendo Pablo. Así que, Corintios, no habéis llegado a este conocimiento, y vosotros, iglesia o aquí, creyentes que estáis en este lugar, en Ciudad Real, que no habéis llegado a esto por vuestra sabiduría y vuestro conocimiento, ni por la inteligencia del mundo que está a vuestro alrededor, sino porque el Espíritu ha venido y os ha revelado todas estas cosas. Y ahora, esta sabiduría de Dios revelada, como nos dice en el versículo 7, nos ha mostrado lo que es más importante y esencial para nosotros, que lo dice en el versículo 2. Cuando Pablo llega y dice, yo no he podido venir con este conocimiento que lo tenía, ni con esta experiencia de milagros que los podía hacer. No, yo he venido a vosotros, dice, con una sola idea, con un solo objetivo. ¿Qué es lo que ha revelado el Espíritu? ¿Qué es lo esencial para el ser humano? Cristo, Jesucristo y este crucificado. Así que lo más importante que podía ocurrir al mundo, lo más importante que te puede ocurrir a ti, es que
toda tu inquietud y todas tus respuestas, todas las necesidades de saber y de alcanzar ha sido revelada por el Espíritu para que conozcas y tengas al Señor Jesucristo. Así que todo va a cambiar, todo cambia en tu persona, todo va a cambiar en la iglesia y todo puede cambiar en el mundo siempre y cuando hagamos lo que el Espíritu ha venido a hacer, a revelarnos a su Hijo Jesucristo, que esta es la voluntad del Padre, esto es lo que le satisface, que podamos entender cómo nos puede salvar por medio del Señor Jesucristo, cuál es el camino de salvación, el Señor Jesucristo, cómo tenemos que vivir como nos enseña el Señor Jesucristo. Jesucristo es el todo para nosotros y nuestra vida, nuestra existencia es cristocéntrica. Esto es lo que nos está diciendo. Nos ha revelado, por tanto, las buenas noticias de salvación y de esperanza. Lo que la cruz ha conseguido para ti y para mí. Capítulo 1, versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Este es el resumen, lo está dando la explicación, lo está argumentando de manera profunda, filosófica, razonada, pero esto es lo que nos está diciendo. Mira, siempre vamos a tener inquietud, siempre vamos a querer saber más de lo que sabemos. No te limites, no te drogues, no te duermas la mente. Piensa, analiza, busca respuestas, pero te afirmamos una cosa a la luz de las Escrituras y de lo que estamos leyendo aquí. Y también a la luz del resto del texto. Cristo es la respuesta. No importa qué pregunta te hagas. Todo te va a llevar, te debe de llevar al Señor Jesucristo. Y sobre todo con respecto a nuestra propia salvación. Milagros, qué mayor milagro que Cristo se hiciera hombre para morir en la cruz por nosotros. Sabiduría. Qué mejor palabra de enseñanza y profundidad que la que el Señor Jesucristo nos dice, por ejemplo, en los Evangelios, o se revela en el resto de las Escrituras. Una imagen, un ejemplo, lo tenemos en el Señor Jesucristo. Justificación, la alcanzamos únicamente por Cristo. La santificación, la glorificación, etcétera. Todo está en Cristo. Y todo eso revelado a nosotros, en nuestro corazón. Pero claro, eso no se queda ahí. Si bien el versículo que hemos leído es sorprendente, santificación, redención, y podríamos añadir lo que dice también en Romanos, glorificación, esto todavía se queda corto. Hay mucho más que se nos podría mostrar acerca de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Así que Pablo, que es dado a estas cosas, Pablo es dado a ir mucho más profundo y dejarnos unas frases que nos deja pensativos. Yo espero que te quedes pensativo, como yo me quedo cuando miramos estas cosas. ¿Quién va a instruir al Señor? ¿Quién puede alcanzar la presencia del Señor para decirle por qué hace las cosas o que deberías de hacerlas de esta manera? Y entonces nos da un giro y nos muestra, más nosotros, se refiere a los creyentes, tenemos la mente de Cristo. La primera cuestión que nosotros hacemos es, ¿cómo es posible que nosotros que no podemos ver a Dios, cuanto más saber de su pensamiento? ¿No habéis pensado eso? Si se nos está prohibido ver a Dios, su presencia y su gloria y su majestad, primero porque Él es santo, no lo podemos ver, y segundo porque Él es puro, no debemos. Se nos está prohibido. ¿Quién podría resistir la misma presencia de Dios? Y entrar en su mente, ¿cómo vamos a entrar nosotros en la mente de Dios si somos incapaces de ver su propia espalda? Y aún así se nos revelan las grandes cosas y se nos revela en Cristo. Y ahora nos dice que no solamente es que pudiéramos conocer, sino que además tenemos la mente de Cristo. Esto es lo que nos está diciendo. Le está diciendo a Corintios y te lo está diciendo a ti. Poder llegar a tener la mente de Cristo.